queridos hermanos, bendiciones, que el Señor me los bendiga. Como siempre, es un placer, un privilegio estar delante de cada uno de ustedes para traer un nuevo tema de la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema sumamente interesante de la palabra. Vamos a hablar hoy acerca de la avaricia. Vamos a hablar de este mal que aqueja y que muchas personas, aún miembros de la iglesia, pueden padecer de este mal, del mal de la avaricia. Según los conceptos bíblicos, vamos a analizar este tema, vamos a analizar en sus diferentes manifestaciones y cómo esto puede afectar su vida espiritual. Este va a ser el tema que el día de hoy nuestro hermano José Quirós va a desarrollar y vamos a tener pues esta hora de estudio bíblico donde vamos a analizar a profundidad lo que la Biblia nos dice sobre este interesante tema. Si a usted le llama la atención, pues quédese con nosotros para que pueda edificarse y pueda llenarse con la palabra del Señor. Para nosotros es un placer pues traer a usted este tipo de estudios que edifiquen y que llenen su espíritu, su alma de la palabra del Señor. Después de esta pequeña introducción dejamos a nuestro hermano Quirós con la palabra del Señor y el tema de esta noche, la avaricia. Muy buenas noches a todos, estimados televidentes, esperando se encuentren bien por la gracia de Dios desde la comodidad de sus hogares. Pues aquí estamos como cada primer día de la semana, gracias a Dios, con la disposición de poder enseñarles acerca de un tema que sea de edificación para sus vidas, de un tema que nos haga reflexionar, de un tema que nos haga acercarnos más al Señor. La avaricia. Hay muchas cosas que decir conforme a la avaricia, pero si nos tocara definirla, la avaricia prácticamente es la misma codicia. Entonces es un deseo ansioso de tener más posesiones, un deseo de pasar más allá de lo necesario. Eso es la avaricia, ¿verdad? Entonces, y a nosotros los cristianos, pues resulta de que, como siempre mencionamos, nosotros los cristianos tenemos que vivir de una manera diferente, ¿verdad?, a la manera en la cual vive el mundo. Entonces no podemos nosotros tratar de imitar las mismas cosas que hace el mundo, sino que nosotros debemos de tener un proceder diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso dice la escritura, ¿verdad? En la primera carta de Timoteo 6:8. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, con eso nosotros estemos contentos. En pocas palabras, para el cristiano tener sustento y abrigo debe de ser lo suficiente para poder tener una vida normal, dentro de la cual pueda agradar al Señor, dentro de la cual pueda nivelar tanto su vida social, su vida secular, su aspecto humano con su aspecto espiritual. Pero el problema es cuando el deseo de tener más dinero, el deseo de tener más bienes materiales de lo que se requieren, se buscan. Entonces, o sea, usted ya tiene lo que Dios le ha dado, tiene sustento, tiene abrigo, tiene un techo donde vivir, tiene un empleo que le provea para su alimentación, para la alimentación de su familia. Entonces, vive humanamente bien. El problema es cuando se quiere adquirir más bienes de los que nosotros podemos manejar o de los que necesitamos, ¿verdad? Para ser más específico. Hay cosas realmente que nosotros como seres humanos no las necesitamos, ¿verdad? Entonces le voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Si bien es cierto, vivimos en una era que es una era muy consumista. Entonces, donde viene y resulta de que el ser humano tiene un vehículo, el vehículo pues está bien, entonces solo que es un vehículo de un año viejito, pero está bien, no de un año tan actual, entonces anda bien, no tiene problemas, pero resulta que se le mete en la mente del ser humano que ahora quiere tener 2, después quiere tener 3 y después quiere tener 4 y así, ¿verdad? Entonces la avaricia pues es la codicia, el deseo sobrecodicioso, avaro. Entonces aquel deseo que se preocupa más por el materialismo, ¿verdad? Entonces, y obviamente vamos a ir viendo a lo largo del estudio bíblico más definiciones acerca de esto, ¿verdad?
Si nos tocara hablar bíblicamente acerca de la avaricia, podríamos decir que la avaricia es una de las obras de la carne. Entonces quiero de que me acompañe desde su casa y busque en su Biblia la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer una serie de versículos y posteriormente vamos a continuar. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sabemos obviamente que la idolatría pues es pecado. Entonces, ahí si usted observa, muy curiosamente viene y encierra la avaricia en medio de otras cosas, ¿verdad? Entonces, en medio de las demás obras de la carne viene y dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. O sea, la avaricia es algo terrenal. Entonces dice, habla de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, habla de los malos deseos, pero también nos habla de la avaricia. Es interesante, ¿no?, que nos hable de la avaricia con todo este tipo de cuestiones. Y menciona al final que es idolatría. Dice primera carta a Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajo de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Dice 1 Corintios 5:11, no tener comunión con los ávaros. Entonces, mire interesante lo que dice 1 Corintios 5:11. Mire, vamos a leerlo en sí. Le invito a que busque 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Mire qué interesante, porque, o sea, la Biblia, primera carta de los Corintios, nos está mostrando, o sea, no nos está hablando de gente de afuera, ¿verdad? No nos está hablando del mundo. Obviamente el mundo vive como tal en la avaricia, ¿verdad? El mundo se preocupa nada más por obtener y obtener y obtener riqueza. Entonces, pero hablando de los cristianos, hablando de nosotros como cristianos, viene el versículo y curiosamente nos dice así, dice, más bien os escribí, dice, que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, o sea, que sea hermano de la iglesia, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, dice, ni aun coman. O sea, la comunión con este tipo de hermanos que practican este tipo de cosas tiene que ser una comunión limitada, pues. Entonces no puede usted tener comunión con ellos. Entonces, para ser más específico, y vuelve nuevamente a hablar acerca de la avaricia como tal. Entonces ya ve que si la gente hoy en día pudiera decir, no, pero no tiene de malo que uno quiera tener más, pero aquí está diciendo otra cosa. Está diciendo que la avaricia como tal, igual que los demás pecados, es un pecado bastante serio. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a buscar el versículo 1 al versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, si usted observa detalladamente,
observe que va mezclando y va mencionando la avaricia una y otra vez, va mencionando la avaricia. Entonces viene y menciona la avaricia con pecados, por ejemplo, de carácter de la carne, pero ahora viene y menciona la avaricia, que incluso van a haber personas, dicen, que van a hacer mercadería de vosotros, dice, con palabras fingidas. Ve cómo va relacionada la avaricia en cada uno de estos aspectos. Entonces, muchos falsos hermanos vienen y abusan, ¿verdad? Entonces, del hecho de poder tener la bendición de poder servir al Señor, se aprovechan de los hermanos humildes y generosos, ¿verdad? Donde lamentablemente vienen y les imponen, por ejemplo, el diezmo. Entonces, abusando, ¿verdad?, de lo que era la ley de Moisés y cambiando también de lo que era la ley de Moisés. Entonces, que por cierto, la ley de Moisés, pues obviamente fue clavada en la cruz. Menciona Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mire qué interesante. O sea, la avaricia no es algo que sale de otro lado. La avaricia viene directamente del corazón, y los demás pecados que mencionábamos también, ¿verdad? Y 1 Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ya ve cómo va relacionada la avaricia dentro de todo. Entonces es algo que muchas veces está olvidado, que muchas veces se ve como algo normal, o se ve como algo inocente, pero resulta que la avaricia es un pecado bastante complicado, es un pecado bastante serio. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser uno de los peligros para que el cristiano pueda perder su salvación. Hermano Johnny. Interesante, hermano. Mire, hay dos puntos que yo quisiera recalcar. Primero, en Colosenses 3, versículo 5, la Biblia relaciona y conceptualiza que la avaricia es idolatría. Estamos hablando de que ser avaro, tener este deseo desbordado por querer adquirir cosas en demasía y aún cosas que no se necesitan. Entonces, eso para el Señor es igual que la idolatría. Mucha gente dice: no, yo no soy un idólatra, ya no tengo ídolos en mi casa. No, tal vez no tenga imágenes, no tenga ahí alguna obra de talla o cualquier otra cosa en su casa, pero sí tiene la avaricia en su corazón. Entonces sigue siendo para el Señor un idólatra, porque la avaricia es idolatría. Esto es sumamente interesante. Esto se considera una obra de la carne. Todo aquel cristiano que es un cristiano fiel, verdadero, tiene la obligación de poderse despegar, de poderse desprender de este deseo de querer acumular cosas, de querer acaparar más de lo necesario, trayendo a su corazón ese deseo insano de poder acaparar cosas que no necesita, y aún para su propio mal, como dice el libro de Eclesiastés. Entonces, dice la Biblia que si un hermano tiene este comportamiento en la iglesia, la Biblia dice que no nos juntemos con él. Mire que es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 5:11 dijo el apóstol Pablo que él les escribió a los hermanos en Corinto que no se juntaran con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y dice: con el tal ni aún no comáis. O sea, que no haya ninguna comunión con aquel que tiene este problema en su corazón, que tiene este problema en su vida. ¿Cuál problema? El problema de la avaricia. Como aquel que también tiene el problema de la idolatría, aquel que tiene el problema de la maldicencia, que todo lo maldice, aquel que tiene el problema que es un borracho. Dice la Escritura, el apóstol Pablo le escribió a los hermanos diciéndole que con tal persona no se junten. ¿Por qué? ¿Por qué no juntarse con alguien? Porque es muy probable
que este pecado, este problema de la avaricia, se le pegue a otro hermano. O sea, pueda ser contagiado con este mismo problema de la avaricia. Entonces, porque la avaricia, aunque usted no lo crea, no solo es algo que sucede en personas que tienen mucho dinero, no, la avaricia también es un problema de gente que no tiene nada de dinero. O sea, estamos hablando que eso abarca tanto al que tiene, al que posee, como al que no posee nada. Entonces, esto puede ser muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué la avaricia puede ser algo peligroso y cuál yo tengo que evitar un hermano que tiene este problema? Porque dijo el apóstol Pablo más adelante en la primera carta a los Corintios, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Hay un problema con aquel que llamándose hermano sigue estando en esta condición de avaro, porque el que tiene esta condición en su corazón, que es un idólatra, dice el Señor que no heredará el reino de Dios. Ahí está el grave problema. Es ahí la importancia de este tema, porque muchos no le dan la importancia que debe tener este tema, no han indagado en su corazón qué es realmente lo que los motiva a seguir acumulando cosas, a seguir yendo más allá, acumulando cosas que no ocupan. Cuando el apóstol Pablo dijo que teniendo sustento y abrigo, con esto es más que suficiente, pero hay gente que no le basta con esto. Entonces hay un problema de avaricia, y dice la palabra del Señor que no heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto era alguno de vosotros. Sí, es que cuando usted viene a la iglesia, la avaricia ya no debe ser parte de su vida. Eso es algo que ya debe haber quedado atrás. No puede haber en la iglesia del Señor personas, hermanos, que tengan en su corazón la avaricia, como bien lo ha dicho el hermano Quiroz en la oportunidad que él tuvo de explicar a través de este pequeño punto de introducción de cómo la avaricia afecta al cristiano. Entonces esperamos que usted haga una reflexión sincera, genuina, de decir, no, pues yo en mi corazón tengo este problema de la avaricia. Le animamos en el nombre del Señor a renunciar a este problema, porque este problema lo puede alejar de los hermanos, tal como dijo el apóstol Pablo, ni se junten con él, y lo puede alejar del reino de Dios, porque ningún idólatra, ningún borracho, ningún avaro heredará el reino de Dios. Mira, hermano, ahí la gravedad de este problema, de este pecado. Así es. A lo largo de las escrituras nosotros vamos a encontrar muchos ejemplos bíblicos que nos hablan de esto, de la avaricia. Yo le voy a regalar algunos, ¿verdad? Algunos de los muchos ejemplos bíblicos que hay. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al inicio de la humanidad, recuerde que desde el inicio le dije que avaricia es igual a codicia. Entonces, por ejemplo, encontramos en Génesis 3:6 el ejemplo de Eva, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Existe esa palabra en ese versículo, la cual es que era codiciable el árbol. O sea, ¿por qué podemos considerar como avaricia esto? Mire, porque anteriormente el Señor les había dicho, bueno, pues ustedes aquí pueden comer de todo árbol del huerto, de todo, a excepción de este árbol. Y entonces ellos tenían la posibilidad, o sea, no es que era el único árbol para poder comer, no es que era la única opción que existía. Ellos tenían miles de opciones dentro del huerto para poder alimentarse. Entonces, realmente no tenían la necesidad de poder esforzarse para poder caer en esto. Pero el problema es ese. El problema es que dice que el árbol era codiciable. Vino Eva y lo codició. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de otro ejemplo, como el ejemplo de Acán en Josué capítulo 7:21, donde dice el versículo, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ver cómo la avaricia lo lleva a otro pecado. Por ejemplo, a Acán lo llevó al pecado de robar del botín.
A eso lo llevó a Acán. Dice, yo vi, dice, algo maravilloso. Dice, vi un lingote de oro que pesaba tanto y yo lo codicié. Yo me lo robé. Y yo, debajo de mi tienda, donde Acán vivía, lo enterró. Ahí estaba escondido en tierra. El ejemplo también de David, por ejemplo, en segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteos. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David también, mire, codició. ¿Por qué hablamos de esto? Porque mire, avaricia, hermano Johnny, no solo puede ser avaricia en cuestiones económicas, no solo puede ser avaricia en cuestiones de dinero, puede ser avaricia en otros aspectos. Entonces, puede ser de que usted estando casado, desee a otra mujer aparte de la que tiene. O sea, ¿realmente necesita otra mujer si ya tiene una? Realmente no la necesita. Entonces, como por ejemplo, el ejemplo de Eva también, ¿verdad? Entonces, si ya tiene comida, realmente, si usted tiene para sustentarse, si ya tiene su alimentación, realmente usted necesita codiciar algo más. Entonces, pues yo pienso que no. Por eso leíamos desde el principio Timoteo, que decía que estemos contentos si nosotros tenemos sustento y abrigo. Entonces, ¿ve la diferencia? Otro ejemplo, los fariseos. Bueno, los fariseos en sí, pues ellos eran ávaros totalmente, dice Lucas 16:14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es el rico necio, el ejemplo de Lucas 12 al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Podríamos decir muchas cosas de esta parábola, pero encontramos a un rico necio, entonces el cual es el perfecto ejemplo de la avaricia. ¿Por qué? Bueno, porque este hombre resulta que se preocupaba por tener y tener y tener más hasta que su alma estuviera 100% saciada, donde al final viene y le dice, alma, mi alma. Entonces, pero Dios le dice, pues, adivine qué, estimado, esta noche viene a pedirle su alma. Por eso menciona ahí de que no radica en la cantidad de bienes que el ser humano pueda tener. O sea, nosotros como ser humano, realmente, nosotros podemos llegar a tener mucho dinero, podemos llegar a tener muchos bienes, pero al final pues no sirve absolutamente de nada si nuestra alma se pierde. Otro ejemplo bastante claro y bastante bueno es el ejemplo de Judas, donde dice Mateo 26:15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ve cómo se mete la avaricia ahí. Y a raíz de la avaricia fue que Judas terminó traicionando a Jesús. Y si hablamos un poco más del Nuevo Testamento, encontramos a personas dentro de la iglesia como Ananías y Zafira, ¿verdad? En Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y el resto pues es que ambos terminan muriendo. Caso que la avaricia lo lleva a mentir. En la avaricia siempre que usted practique la avaricia lo va a llevar a otro pecado, como por ejemplo el pecado de la mentira, el pecado del robo, entonces el pecado de la codicia y otro tipo de pecados. Lamentablemente pues eso es lo que hace la avaricia de momento, hermano Johnny. Interesante, hermano. Mire, veo yo que hay un engaño y muy sutil, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo creo que mucha gente cae y no se da cuenta. Primero, mire, cuando Satanás tentó al Señor Jesús en el desierto, pues suceden las tentaciones. Y una de las tentaciones es que cuando estuvieron en cierto lugar, dice la Escritura que Satanás le mostró al Señor todos los reinos del mundo y le mostró toda la riqueza de ellos y la gloria de ellos. Y bien interesante, porque Satanás dice, todo esto me es dado a mí, y a quien quiero, yo se lo puedo dar. Te escuche bien y vea el engaño. Y le dice el Satanás al Señor Jesús, si me adoras, yo te doy esto, la gloria y la riqueza de todo esto. Entonces, note y tenga mucho cuidado, porque Satanás de la misma manera sigue engañando a las personas hoy. Satanás le puede decir a las personas, mira, te doy todo esto, pero tienes que adorarme a mí. Y es precisamente lo que pasa, y aquí es donde yo veo el engaño, que aquellos que se dedican toda la vida a solo trabajar, y no es que sea malo trabajar, no, trabajar es algo bueno, que le da dignidad a la persona, pero el Señor dijo, mire, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida del hombre no solo es los bienes que pueda poseer, dijo el Señor. No, no es ahí. Que no te engañes, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás te puede dar todo eso para que tú vivas toda la vida ocupado en esos bienes y nunca tengas tiempo para el Señor. Hay gente que está tan ocupada en sus negocios, hay gente que está tan ocupada en su vida de perdición que no tienen tiempo para el Señor. ¿Qué es lo que les puede pasar? Les puede pasar lo que le pasó a este rico insensato. ¿Qué? Que cuando el Señor hace el llamado, no está listo, no está preparado. ¿Por qué? Porque se dedicó a otras cosas en su vida. Y todo lo que pudo haber hecho, todo lo que pudo haber logrado, ¿de quién será? Será de otro. Otro es el que tiene la bendición de disfrutar todo lo que otras personas acumulan durante toda la vida. Y dice Salomón, eso es pura vanidad. Entonces caen en la vanidad del mundo, en la vanagloria de la vida. O sea, dedican toda su vida a algo que a la larga no van a sacar ningún fruto, excepto la pérdida de su alma, porque nunca le dedicaron tiempo al Señor, nunca tuvieron tiempo para Dios, solo para sus negocios, solo para sus cosas. Y a la larga esto es el engaño de Satanás. Si me adoras, te lo doy. Y a veces hay gente que recibe y tiene y tiene y tiene, y eso evita que puedan acercarse al Señor, porque para Dios no tienen tiempo. Y dice otro versículo bien interesante que está en el libro de Mateo, cuando el Señor Jesús explicaba la parábola del sembrador, que me parece sumamente interesante también, que dice, y el que fue sembrado entre espinos, o sea, cuando la palabra es sembrada en diferentes terrenos, en diferentes corazones, la palabra cae en diferentes, y aquel corazón que está lleno de espinos es el que oye la palabra, escuche bien, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué pasa con muchos? Bueno, muchos escuchan la palabra. Usted me puede decir, no, yo tengo muchos negocios, yo tengo muchas cosas que hacer, pero sí dedico tiempo al Señor, dedico tiempo a la palabra. Pero ¿qué pasa con el afán? ¿Qué pasa con el afán de este siglo? El afán de este siglo, dijo el Señor Jesús, y el engaño de las riquezas terminan ahogando la palabra. Eso es lo que pasa con muchos. Entonces, es ahí y nosotros es donde vemos el problema. Es ahí donde muchos están atrapados. Es ahí
donde muchos están engañados y es donde nosotros vemos la dificultad y por eso hablamos de este tema porque nos interesa que usted pueda salir de ese engaño. Nos interesa que usted pueda reflexionar y entender que la avaricia también, como bien lo explicó el hermano, no solamente tiene que ver con problemas monetarios o de índole financiera, sino otro tipo de cosas que a usted los tienen atrapados. Hay mucha gente que los tiene atrapados, el alcohol, la prostitución, la pornografía, un montón de cosas que nunca se van a saciar de ellas, porque están atrapados en la avaricia, en la codicia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hacemos un llamado sincero, genuino, a que usted reflexione cómo está su vida el día de hoy. Si usted está siendo engañado por Satanás. Satanás le dijo al Señor, si postrado me adoras, todo esto te daré. Sabemos por instrucción de la Biblia que el mundo está bajo el maligno. Sabemos que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No vaya a ser que en su corazón esté operando Satanás y no Dios y no la palabra del Señor. Esperemos que usted pueda darse un tiempo para reflexionar a dónde está llevando su vida, qué está haciendo con su vida, a qué le está dedicando su vida, a las cosas materiales de este mundo o se la está dedicando al Señor. Piénselo, porque a la larga cuando uno muere habrá una gran diferencia entre el que le sirve al Señor y el que no le ha servido, y por eso nosotros hacemos este tipo de llamado para que usted pues analice cómo está usted llevando su vida el día de hoy, hermano. Eso es básicamente, hermano, el enfoque que nosotros pues queremos dar a entender a través de este tema, porque hay mucha gente que puede estar atrapada, hermano. Puede estar atrapada, sí, así como fue atrapado David, así como fue atrapado Acán, así como fue atrapada Eva. Muchos pueden estar atrapados en este problema y nosotros pues a través de la meditación de la palabra le queremos ayudar a que usted salga de ese problema. Muy bien. Uh-huh. Qué triste esto de la avaricia, realmente es preocupante. Recordando el versículo que decía, ni se junte con él. ¿Por qué dirá eso el versículo? O sea, tan malo es de que usted como cristiano sea avaro, tan malo es. Porque el ser humano pues lo puede pensar con sus pensamientos y de pronto decir, pues yo no creo que sea malo, pero con su pensamiento. Pero recuerde que el pensamiento suyo no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de nosotros como seres humanos no es el pensamiento de Dios. Entonces, negocios, profesiones y empleos que evitan que uno adore a Dios en la iglesia tienen que ver con la avaricia. No vamos a hablar de ninguna empresa en específico, ¿verdad? Porque no nos atañe a nosotros. Pero yo le voy a decir algo. Si un empleo, una profesión o un negocio le dice a usted no pude asistir el domingo a la iglesia porque tuve que trabajar, eso es avaricia. Hermano, pero ¿cómo va a decir que eso es avaricia? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Si yo necesito ganar dinero para comer, entonces si yo necesito generar dinero para poder sustentarme. Pero dice Mateo capítulo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso dice Mateo 6:33. O sea, de que diciendo lo que decía Timoteo, o sea, que a ustedes como cristianos les baste con que tengan sustento y abrigo. Y relacionándolo con las palabras de Jesús en Mateo, donde dice, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que necesiten, o sea, necesita comer, se le va a ser añadido. Necesita dinero, se le va a ser añadido. Necesita trabajo, se le va a ser añadido. Necesita salud, se le va a ser añadido. Todo lo demás, dicen, todo lo demás y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, no alguna de estas cosas, no tal vez, quizás, o lo vamos a pensar, dice, y todas estas cosas les van a ser añadidas, pero hay una condicionante. Si ustedes buscan primeramente el reino de Dios. O sea, la palabra del Señor nos está diciendo que no puede existir en nuestra mentalidad de cristiano decir, yo no puedo asistir a la iglesia porque yo necesito trabajar, porque en mi trabajo me lo exigen, porque
si no me despiden, si no, ¿de qué voy a vivir? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le va a ser añadido. Y esta frase de hay que trabajar para comer, pues es muy popular. Pero reflexionemos un poquito. Dios nos da 168 horas de vida cada semana. De esas 168 horas de vida, ¿es imposible acaso apartar un tiempo para el primer día de la semana para adorar a Dios? Ahora, si usted aparta un tiempo para el primer día de la semana para adorar a Dios, ¿usted se va a morir de hambre? Yo creo que no se va a morir de hambre. Entonces, en Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34, Cristo viene y enseña a sus discípulos que realmente pueden buscar el reino de Dios. Entonces, y esto ciertamente incluye la adoración de Dios en la iglesia, el primer día de la semana, y al mismo tiempo tener lo necesario para el alimento, para el sustento y el abrigo. Pues resulta, hermanos, que por lo general los ricos son los que tienen más de lo suficiente o más de lo necesario de los bienes de este mundo para una vida normal, ¿verdad? Pero si regresamos a Timoteo encontramos nuevamente el hecho de tener sustento y abrigo, que con eso nosotros como cristianos pues nos debe de bastar para que estemos realmente felices, estemos realmente contentos. Decía por ahí el versículo 17 y 18 de la primera carta de Timoteo 6, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y al final entonces, ¿de qué consiste el sustento y el abrigo? Cada cristiano, con su Biblia y oración, viene y decide esto. Lamentablemente pues hay tendencias entre algunos hermanos de pensar de que pues si no trabajan pues se van a morir de hambre. Entonces de pensar de que si no trabajan pues Dios no les va a responder. Entonces si bien es cierto, también la palabra del Señor nos dice pues de que el obrero es digno de su salario. Si bien es cierto, la palabra del Señor nos dice de que el que no provee para su familia pues es peor que un incrédulo. Claro, estamos totalmente claro que la palabra del Señor nos dice eso. No hay ningún problema que la palabra del Señor nos diga eso. Pero hay un texto que lo leíamos, que es Mateo 6:33, donde dice, primeramente, o sea, usted puede sustentar a su familia, pero al final el sustento de su familia, ¿de quién depende? Depende también de Dios. O sea, si Dios quiere, le provee un empleo. Si Dios quiere, y usted puede estar sin trabajo, Dios les va a proveer los alimentos, si Dios quiere. Entonces, pero ¿de qué depende de que Dios quiera? Depende de qué tan fiel nosotros seamos a Dios. Depende de qué tanto hagamos eco en nuestra vida de ese versículo donde dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y lamentablemente, hermano Johnny, a veces hay personas que piensan que dejar de congregarse pues no es pecado. Entonces, que piensan que no hay ningún problema con dejar de congregarse. Pero Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino dice, más bien exhórtense, sino más bien estén fieles, y más cuando ven que aquel día se acerca. Pero existe aquella frase que dice, el versículo dice, no dejando de congregarme, a menos que tenga que trabajar. Pues el versículo no dice eso. Eso lo está anteponiendo, eso lo anteponemos nosotros como cristianos dentro de nuestra mentalidad. O sea, yo está bien, yo no me dejo de congregar. Si llueve yo me congrego, si está haciendo sol yo me congrego, si está haciendo frío yo me congrego, si está haciendo calor yo me congrego, si tengo problemas yo me congrego, pero si hay que trabajar, ahí sí ya no me congrego. Los versículos como tal no ponen esa condicionante, simplemente son específicos, dicen no dejen de hacerlo, no dejen de congregarse, sean fieles al Señor. Entonces el término a menos que tenga que trabajar no existe en la Biblia. La condicionante a menos que tenga que trabajar no existe en ninguno de los versículos. No existe en Mateo 6:33. No dice Mateo 6:33, mas busquen
primeramente el reino de Dios y su justicia, a menos que tengan que trabajar, con la excepción de que tengan que trabajar. Si tienen que trabajar, no lo busquen. No dice eso. Dice, busquen primeramente a Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, absolutamente todo lo demás, o sea, el trabajo, la familia, todo, absolutamente todo lo demás, le va a ser añadido. Hay personas que a veces nos cerramos en esto y decimos que sencillamente pues no podemos hacer arreglos en nuestro empleo, no podemos hacer arreglos en nuestro negocio para poder asistir a las reuniones que ya están establecidas dentro de la iglesia. Entonces, pero déjeme decirle que aquí es que usted tiene que querer. O sea, si usted no quiere, pues las cosas no se van a poder hacer. Pero si usted quiere, las cosas se van a poder hacer. ¿Qué opina, hermano? Sí, hermano, es interesante porque, mire, hermano, querido hermano que nos ve, nosotros no le estamos diciendo que no trabaje, no nos vaya a malentender, no vaya a malinterpretar nuestras palabras. Sabemos en las condiciones que vivimos en nuestros países y la gran necesidad que tenemos nosotros de trabajar y de cuidar el trabajo, porque es escaso en nuestras regiones pues conseguir trabajo. Eso se entiende. Pero el principio bíblico enseña que primero se debe buscar a Dios y después Dios le ayuda a uno con las cosas que son básicas y necesarias para el sustento. En el libro de los Hebreos dice claramente, no te preocupes, yo te voy a sustentar. El Señor habla de sustentar, el Señor habla de proveer, el Señor habla de cuidar, el Señor habla de que el pan diario nos lo dará. O sea, hay cosas que sabemos que el Señor, de las cuales el Señor se encarga. No le estamos diciendo que no trabaje, sino que le estamos diciendo que deje tiempo para el Señor. O sea, no utilice su trabajo como una excusa o una herramienta para dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando usted se deja de congregar por estar trabajando, cuando usted se deja de congregar porque en su trabajo no le permite tal cosa, entonces usted con el tiempo se terminará enfriando, usted con el tiempo se terminará alejando de la iglesia, usted con el tiempo dedicará tanto tiempo al trabajo que ya no tendrá tiempo para el Señor, y a usted Satanás lo va a engañar con el engaño de las riquezas y usted se va a apartar del camino. Eso es lo que pasa con muchos. Nosotros no le estamos diciendo que no trabaje, nosotros le estamos diciendo trabaje, sí, trabaje, pero a la misma vez no deje de congregarse, no deje de congregarse, no ponga antes o cosas antes que Dios, ponga a Dios primero. Ese es el principio básico. Y cuando usted hace esto, cuando usted pone a Dios primero, Dios se va a encargar de muchas cosas. O sea, ahí es donde viene a nuestra mente, a nosotros, esos versículos que hablan y que nos dan el ánimo que ocupamos precisamente a la hora de tomar decisiones como estas, de buscar un trabajo donde yo tenga tiempo para el Señor. Ahora bien, si usted dice, no, pero es que mire, yo trabajo y todo eso, si a usted no le ajusta una semana, y usted tiene que trabajar todos los días, usted se va a enfermar, usted se va a desgastar, usted va a caer en avaricia, usted va a caer en un desgaste físico. Y a la larga, ¿de qué le va a servir todo eso? De nada. Es que esa es la conclusión que vamos a llegar siempre. ¿De qué le sirve a usted acumular, tener aquí, tener allá, afanarse por una cosa, afanarse por otra? Si cuando se muere todo lo va a dejar. Cuando usted se muera no se va a llevar absolutamente nada. Todo lo va a dejar aquí. Y es muy probable que todo lo que usted deje aquí, otro va a venir y lo va a disfrutar y se lo va a gastar rapidísimo. Y usted que estuvo acumulando, usted que estuvo afanado, usted que hasta se desligó del Señor por su trabajo, por su empresa, por su negocio, por lo que sea, y dejó de adorar al Señor, usted ha perdido todo, usted lo ha perdido todo, usted no ha ganado nada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que usted reflexione. No le estamos diciendo que no trabaje, le estamos diciendo trabaje, sí, lleve sustento a su casa, sí, porque el que no lo hace es peor que un incrédulo. Sí,
Esfuércese, sea el mejor de los trabajadores en su empresa, sea fiel. Trabaje no solamente cuando el patrón lo ve, sino trabaje como que fuera para el Señor. Esfuércese, sea usted un ejemplo, un trabajador ejemplar, sí, todo eso. Pero a Dios no lo quite del primer lugar. Dios debe ser primero. Y el problema de la avaricia es que la avaricia precisamente quita a Dios del primer lugar, y por eso la avaricia se vuelve idolatría. Porque cuando nosotros quitamos el lugar que Dios tiene en nuestro corazón y en lugar de Dios ponemos otras cosas, entonces desde ahí, desde ese momento, se convierte en idolatría para nosotros. Cualquier cosa que hagamos, si quitamos a Dios del primer lugar, si quitamos a Dios del trono de nuestro corazón y ponemos otras cosas, también eso es idolatría. Por eso el apóstol Pablo dice, la avaricia es idolatría. Es idolatría. Entonces, ¿por qué? Porque desplaza a Dios del lugar que debe tener. Y nosotros no queremos que usted caiga en ese error. Por eso le animamos a que usted reflexione y que entienda que Dios debe ser primero. Esas palabras que están escritas son realidades espirituales reales, que realmente son verdades. Que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es una verdad, no es una mentira. Y esperamos que usted así lo entienda y así lo reflexione. Muy bien, para ir finalizando, es necesario de que, o sea, nosotros queremos quitar la avaricia de nuestra vida, o evitar la avaricia de nuestra vida. Es necesario que nosotros reconozcamos que es necesario hacer sacrificios para poder ser discípulo de Cristo. O sea, ¿qué es hacer sacrificios para poder ser así discípulo de Cristo? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si nos negamos a nosotros mismos, acabará cualquier pequeño o grande aspecto de avaricia y toda obra de la carne que nos aceche. O sea, el hecho que nosotros seamos cristianos no significa de que nosotros vamos a vivir 100% solvente. No significa eso. Vamos a pasar por necesidades. Y nosotros debemos de estar conscientes de que el cristiano tiene que pasar por abundancia y también por tiempos de necesidad. No pasa nada con eso. O sea, ese es el verdadero cristianismo. Ahora, el falso cristianismo sería decir, hermano, como nosotros somos cristianos, todo el tiempo tenemos que ser prosperados. Ese es un falso cristianismo totalmente. Esa es una mentira total. Una mentira total que vende el mundo evangélico, diciendo, usted es hijo del rey, usted es hijo de Dios, usted es hijo del dueño del universo y por lo tanto no es posible que usted pase necesidad. Usted tiene que estar prosperado. Usted tiene que sembrar para cosechar. Y es ahí que entra en juego también la avaricia, porque ¿qué sucede en las iglesias evangélicas? Viene el mundo evangélico y le dice, siembre para que coseche. Seguramente usted no está siendo lo suficientemente prosperado porque usted no le da lo suficiente al Señor. Y dice, diezme más de lo que puede diezmar, ofrende más de lo que puede ofrendar, siembre más de lo que puede de lo que pueda sembrar, y verá cómo la prosperidad llega. Y las personas se crean en aquel concepto que dice, entonces, entre más yo dinero dé, más dinero voy a recibir. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice. No lo dice realmente. ¿Dónde muestra eso la Escritura? No existe eso. No existe eso. Dice que los hermanos del primer siglo se despojaban de sus cosas sin esperar nada a cambio. Vendían sus propiedades, ayudaban a los hermanos en necesidades, ayudaban a su prójimo, pero no dice de que ellos lo hacían esperando algo monetario a cambio, sino que ellos lo hacían sabiendo de que la promesa que le espera en los cielos es mucho mejor que las promesas de la tierra. O sea, nunca pasó por la cabeza de los hermanos del primer siglo ni de los apóstoles, vamos a vender nuestras cosas, vamos a ofrendar mucho para que nos abunde mucho. No pasó eso, sino que dijo, vamos a hacer esto
porque realmente este tipo de cosas para nosotros no tienen ningún valor comparada con las cosas que nos esperan ahí en el reino de los cielos. Ese es el verdadero cristianismo. Y el falso cristianismo es el que usted observa en diferentes programas de televisión, en diferentes iglesias, diciendo: siembre para que coseche, el Señor lo quiere prosperar, van a venir lluvias de bendiciones para su vida, diezme más, ofrende más, siembre más, dé las primicias, y va a ver cómo las puertas de los cielos se van a abrir. Ay, Dios mío, ¿y dónde tienen puertas los cielos? Yo les pregunto, usted que está viendo este canal de televisión, ¿usted le ha visto puertas a los cielos? Porque imagina el concepto que han sacado. Las puertas de los cielos se van a abrir para que usted reciba sobreabundantemente. O sea, que es que ahí en los cielos hay como una bodega, me imagino yo, que abre mágicamente la puerta y le caen las cosas del cielo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mire qué interesante. Entonces, solo se le abre a los que pueden dar. Y los que viven ahí de manera más limitada, pues ni modo, pues ahí, como usted no da, pues ni modo. Cuando realmente Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, cuando Dios realmente hace llover sobre todo el mundo. Entonces, cuando Dios, si quiere bendecir a alguien de alguna forma, no le importa si es rico o pobre, no le importa nada de eso. Entonces, no funciona así. Nosotros como cristianos, el verdadero cristianismo es reconocer que a veces nosotros vamos a pasar por baches en nuestra vida y vamos a pasar necesidad. A veces se come bien, a veces se come mal, pero es parte de la vida cristiana. ¿Qué sucedía con el apóstol Pablo? A veces comía, a veces no comía, a veces estaba ante reyes, otras veces estaba siendo encarcelado y azotado. Y no por eso significaba de que Dios no lo amaba. No por eso significaba de que dejaba de ser cristiano. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Dice Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo delante de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ojo derecho en el infierno, o la mano derecha, ¿qué representa? ¿Será que representa algo que para uno es muy preciado, muy deseable, muy importante, pero que lamentablemente puede hacernos pecar, que lamentablemente puede hacernos caer? Seguramente incluye la idolatría, y Pablo dice que es avaricia, el amor al dinero y las posesiones materiales es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque viene a ocupar el primer lugar de nuestra vida, por esa simple y sencilla razón. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cierro diciendo estas palabras y espero podamos reflexionar, y dejamos con las palabras finales a nuestro hermano Johnny Bulnes. Damos gracias al Señor porque Él nos permitió nuevamente un domingo más traer la palabra del Señor. Esperamos que esta reflexión sobre la avaricia lo haga reflexionar a usted de que ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? De nada le va a servir. Así que dediquemos tiempo al Señor, busquemos al Señor, sirvámosle al Señor, no se deje engañar por esas falsas y huecas enseñanzas y filosofías que hay en muchas iglesias. Dice el apóstol Pedro que habrá falsos maestros que van a introducir herejías, van a introducir en la iglesia falsas enseñanzas, y que por avaricia harán mercadería de vosotros. Hay muchas iglesias que por avaricia se aprovechan de los hermanos, enseñándoles cosas que la Biblia no ha mandado, que Cristo no mandó, que los apóstoles nunca enseñaron, pero que en las iglesias modernas se les enseñan y les obligan a los hermanos a hacer, porque les han enseñado que necesitan prosperar
para que cuando vean la prosperidad digan realmente soy hijo del Señor porque he sido prosperado. Muchos de los verdaderos cristianos de la Biblia no la pasaron tan bien y no significa que no fueran verdaderos hijos del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que usted recibe, porque no vaya a ser que usted esté recibiendo la enseñanza de la avaricia y no la del contentamiento con lo que uno tiene. Eso es lo que el Señor enseñó. Cada uno debe contentarse con sustento y abrigo suficiente. Tenemos todo, porque teniendo al Señor lo tenemos todo. Así que le invitamos a nuestras congregaciones de la Iglesia de Cristo, Colonia Mata, la cuadra abajo del tanque, donde se recolecta el agua. Ahí está la Iglesia del Señor, los días miércoles y los días viernes a las 6 de la tarde, y los domingos a las 9 de la mañana nos reunimos en la Iglesia de Cristo de la Colonia Mata. En la Iglesia de Cristo en Santa Marta nos reunimos los días martes, los días jueves y los días domingo a las 9 de la mañana. Nuestra congregación está ubicada una cuadra adelante de la estación de bomberos. Ahí usted puede encontrar la Iglesia del Señor. Si usted tiene la intención de buscar una iglesia bíblica, adecuada e idónea, que enseñe la verdadera doctrina del Señor, es a nosotros a quien debe buscar. Es en nuestra congregación donde usted debe empezar a reunirse. Le animamos a que usted pueda reflexionar sobre el tema de hoy y a buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Si el Señor lo permite, nos veremos el próximo domingo. Ha sido un placer estar con ustedes y que el Señor me los bendiga grandemente en esta semana que venimos comenzando. Bendiciones a todos. Gozando eterno.